In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and la comunión del Espíritu Santo estén con todos de ustedes. Olvidar estas misas en español. Sí. Todo es un poco extraño en estos tiempos, pero lo que va a endurar para siempre es la fe y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Su amor es eterno para nosotros en cualquier situación. Cuando todo esté bien y cuando todo es loco. Pero a veces nosotros no estamos con Cristo en todos los tiempos. Entonces, hermanos, para salvar dignamente esos grandes misterios, reconozcamos nuestros pecados y la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado en tu palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi pecado. Por eso ruego Santa Iglesia, a los santos y ustedes, hermanos, que interceden por mí, Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, hiciste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntate. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada, e Israel saldrá de su país al desierto. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices: no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada. Tu tierra se la repartirán los vendedores, tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. Salmo responsorial. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La voluntad del Señor es santa. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. La voluntad de Dios. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea.
Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Capernaum, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, se te perdonan tus pecados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Siéntate un poquito, por favor. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Es interesante, él no solo nota la fe del paralítico, sí, sus pecados fueron perdonados, pero también la fe de aquellos hombres, plural, las personas que lo llevó a Jesús. Entonces, sin estas personas, sin sus acciones, en este caso a llevar este paralítico, el paralítico no va a encontrar a Jesús. Entonces Jesús está diciendo, no solo la fe del paralítico es importante, sí es importante, pero también las personas alrededor del paralítico, sus amigos, vecinos, familiares. Porque a Jesús no es solo importante, es por eso es importante nuestra relación personal con Jesús. Sí, por supuesto. Pero también es importante nuestra fe juntos, nuestras acciones juntos, como miembros de su único cuerpo. En realidad, nuestra fe no es yo y Jesús, es nosotros y Jesús. Y como los hombres en este evangelio, debemos tener preocupaciones con nuestros vecinos. Es la manera de mostrar nuestra fe. ¿Por qué Jesús sabe la fe de esos hombres? Por medio de sus acciones, en este caso, la acción de llevar al paralítico. Jesús puede ver su fe por medio de su cuidado a su vecino, este paralítico. Es lo mismo con nosotros. Tenemos que mostrar nuestra fe por medio de nuestro cuidado a nuestros prójimos, a nuestros vecinos, particularmente en este tiempo de pandemia. Es razón por las mascarillas, por la distancia. Es para mostrar nuestra preocupación, nuestro cuidado por nuestros vecinos.
Porque si no vamos a hacerlo, estamos diciendo, oh, las otras personas, qué lástima por ellos no tienen importancia en mí. Y no es la manera de Jesús, ni los con fe. Entonces, si vamos a seguir el ejemplo de las personas en este evangelio, debemos mostrar nuestra fe por medio de nuestras acciones de cuidado a nuestros vecinos. Es sencillo, pero es necesario también. Y una manera que podemos mostrar nuestro cuidado por otros es por medio de nuestras oraciones. Entonces, de pie, por favor. Y vamos a presentar nuestras necesidades a nuestro Dios. Por todos los cristianos que vamos a mostrar nuestra fe por medio de nuestras acciones de cuidado, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes de gobiernos, que ellos van a guiar a la gente con cuidado y justicia. Oremos al Señor. Por todos los enfermos, particularmente los enfermos con el coronavirus, que ellos puedan recibir el tratamiento que ellos necesitan. Oremos al Señor. Y por todos los difuntos, particularmente, por supuesto, las almas en el purgatorio, que ellos un día puedan alcanzar el trono de Dios. Oremos al Señor. Y por la intención particular de esta misa, por Robin Barlack, oremos al Señor. Señor Dios, ayúdanos con tu Espíritu a mostrar nuestra fe por medio de nuestras acciones de cuidado y amor por nuestros prójimos. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Es será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, por este vino, fruto de la vida del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes se agrade a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Jesús es necesario, es nuestro deber de salvación. Date gracias siempre en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos.
Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos en cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y, como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beben todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, pero por todos los pecados. Hagan esta conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, el que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser cantados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre convocamos. Lleva tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Luis Rafael, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los servamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se dormieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos el glorioso venir de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente a distancia un señal de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Casa, por la comunión vamos a empezar por este lado, buscar this side, y después este lado. Si ustedes van a recibir nuestra oración fuerte, es recibir en la mano. Pero si ustedes van a recibir sobre la lengua, ustedes tienen que esperar a todas las otras personas han recibido. ¿Okay?
Pepper, please. Pepper, please. Pepper, please. Pepper, please. The body tracks. The body tracks. Pepper, please. Pepper, please. Pepper, please. Pepper, please. Pepper, please. The body tracks. Body tracks. The body tracks. The body tracks. God bless. The body tracks. Pepper, please. Pepper, please. Let us pray. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido, que acabamos de recibir, nos ubique, Señor, para que, unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El único anuncio es algo bueno. Es este lunes que viene, este lunes es el primer lunes del mes. Y normalmente hay exposición. Muy cerca estaba solo sobre el internet, pero este lunes en persona, en la iglesia grande. Como normal, a las 6:30 vamos a empezar con la exposición, con bendición solemne, a las 8:45 en la iglesia. So what I just told everybody is Monday, being the first Monday of the month, we always do adoration and exposition. And recently we've had to do it just online. But this coming Monday, we're doing it in the big church. So come at 6:30, and we'll have solemn benediction at 8:45 in the big church. Of course, with mass and distance and the whole shebang, but we'll be there together. And then just know, tomorrow, it's 3rd of July, but it's when it's celebrated. The office is closed tomorrow, but there will be mass in the morning. Mañana,
La oficina es cerrada por la fiesta nacional, pero habrá misa mañana. En realidad, algo especial, un niño va a recibir su primera comunión mañana. Actually, tomorrow at Mass, actually, a young person is receiving his first communion at Mass tomorrow. So very nice. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pónganse en paz. Y no voy a salir, pero sí, esta sección puede salir primero y después ustedes. Bye. So, para